Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a mi podcast, Entiende tu conducta y emociones podcast. En el episodio de hoy traigo a un invitado muy especial, se llama Jairo García, psicólogo músico en Instagram, le podéis buscar, que viene a hablarnos un poco sobre lo que consiste la psicología de la música, ¿no? La aplicación de la psicología en la música. Voy a dejarle mejorar el espacio, ¿no? Para que se presente y que nos cuente un poco cuál ha sido su trayectoria, por qué se dedica a esto, qué es lo que ha hecho para ahora mismo, ¿no? Encontrarse en este punto. Él es compañero mío de profesión, pero también amigo desde hace muchos años, entonces es un episodio muy especial. Así que nada, le dejo a él que se presente. Vale. Bueno, para empezar, muchas gracias por invitarme aquí, Laurita. Yo sé que estás con mucha energía con el podcast y te felicito porque es algo muy necesario y nada, muchas gracias por invitarme. Bueno, yo me presento un poco, seré breve porque tenemos poco tiempo, pero bueno, básicamente ahora mismo me dedico a estudiar música, estoy en tercero de superior, de una carrera que dura 14 años, y bueno, apuntaron mis padres con 9 y a día de hoy sigo en ello, ¿no? Y aparte también, como ha dicho Laura, pues estudié psicología con ella, tuvimos más o menos hasta el 2021, una cosa así, los 4 años de carrera, más luego una especialización que hice en recursos humanos, que bueno, me duró poco porque estuve trabajando durante 2 años y medio en un banco privado, pero bueno, viré un poco de gustos y por ciertas experiencias que tuve con la música, que bueno, ya iré contando un poco durante la entrevista, me di cuenta de que al final mi propósito y digamos mi pasión iba más por el tema de la música y sentí que tenía que dedicarle más energía a ello, ¿no? Así que bueno, a día de hoy soy una persona con muchas inquietudes, siempre lo he sido y bueno, es un poco esa trayectoria la que creo que hace un poco mi perfil. Eres una persona muy ambiciosa, ¿no? Con Pero muchas bueno, sí, inquietudes. hay como muchos palos que tocan, muchas áreas en las que he estado, Sí. pero a día de hoy es la música, digamos, mi principal objetivo y con psicología intento llevar un poco conocimiento con la cuenta de psicólogo músico a los músicos, sobre todo psicología clínica más bien, que es un poco lo que estoy más especializándome ahora. Fenomenal. Oye, para quienes no conocen lo que es la psicología de la música, ¿cómo lo definirías? Claro, para empezar, pues, como que la psicología de la música puede parecer muy nicho, ¿no? De, hostia, qué concreto, ¿no? Psicólogo de músicos. Pero al final, en psicología, por ejemplo, en los colegios oficiales de psicólogos, tenemos mucho grupo de trabajo que son súper específicos. Por ejemplo, psicología de los videojuegos y los eSports, grupo de psicología LGTBI, por ejemplo, grupo de psicología de deporte. Hay como muchos grupos que tratan o que trabajan con colectivos muy específicos, ¿no? Y este es uno de ellos también, aunque no hay un grupo específico a día de hoy, sí que hay un grupo que se llama Psicología de las Artes, pero en concreto de los músicos, porque al final el colectivo de personas que estudian música o que trabajan como músicos, tenemos como una serie de eventos y un contexto laboral, social y profesional que determina mucho cómo nos desenvolvemos en la vida, ¿no? Para empezar, simplemente ya la propia materia prima con la que tratamos, que es la música y el arte, es bueno, básicamente otro lenguaje más, ¿no? Y un lenguaje que nos permite expresar muchas veces algo que las palabras no permiten que expresemos. O sea que para empezar ya el propio hecho de trabajar con el arte y con la música es algo que te da esa especialización, ¿no? Y luego aparte todo el tema de cómo los músicos viven en su profesión y se enfrentan a ese mundo laboral, porque es un mundo laboral y un mundo no solamente laboral sino académico también, que para mí son parecidos, con mucha presión y con unas altas expectativas. El propio hecho también de enfrentarte al escenario y de salir ahí a contar algo que no todo el mundo sabe contar y que estás trabajando con esa materia prima que es el arte, ya es algo que te diferencia y sobre lo que se puede trabajar de manera muy concreta, ¿no? Por ejemplo, con la estética escénica o con otro tipo de variables. Pero con un psicólogo de la música hemos visto que ese nicho concreto tiene su razón y un psicólogo de la música concretamente hace lo mismo que un psicólogo clínico, ¿vale?
pero trabajando con ese grupo concreto que tiene sus necesidades específicas Ujú. y su contexto específico, ¿no? Luego aparte hay Ujú. también otro tipo de áreas en las que se puede trabajar, por ejemplo, musicoterapia, neuromúsica también, hay muchos avances ahora en Qué ello, interesante. Ujú. orientación también en orquestas, en bandas. Entonces, no solo trabajas en parte clínica, sino que puedes trabajar también en muchos ámbitos, muchos contextos, a veces sin Ujú. tener incluso el máster habitante que hace falta tener para ser Sí, clínico, ¿no? que de eso hemos hablado aquí alguna vez sobre lo que consiste ese máster, Mm. ¿no? Y que ya sabéis, si habéis escuchado algunos de mis episodios anteriores, que para ser psicólogo clínico tienes dos vertientes, ¿no? La del PIR, que sería como para ir más hacia lo público, hospitales y todo esto, y luego el máster en psicología general sanitaria, que te lo suelen pedir para casi todo, pero justo Mm. para esto no. Claro. Sí que, hombre, al final tú sí quieres trabajar como psicólogo clínico con músicos y Ujú. es un trabajo igual que Claro que psicólogo tienes que clínico normal, hacerlo, ¿no? pero claro, hay muchas otras áreas en las que puedes trabajar Mm. sin necesidad de tener este máster, por ejemplo, orientando orquestas Ujú. o trabajando quizá también como asesoramiento psicológico a músicos que quieran mejorar su rendimiento, por ejemplo. Ujú. Sería parecido a los coach, pero Claro, bueno, con la ese toque formación de extra de la formación, psicología, eso es. claro. Y si hay alguien que ahora mismo esté escuchando el episodio y le interese esto, ¿no? De la psicología de la música y diga, ostras, no lo conocía y me parece que es un Ujú. ámbito guay explotar, ¿qué tendría que hacer para empezar a especializarse? Vale, claro, yo según la forma que tengo de ver la psicología de la música, eh, quizá por lo que yo he hecho y por las Ujú. personas que conozco que también trabajan en esto, Ujú. que son también mis compañeros, ¿no? Ujú. Creo que si tú eres psicólogo, ya de base tienes esa carrera, ¿no? Y ese Ujú. conocimiento, puedes interesarte más por este mundillo. Seguramente tengas algo que te atraiga de la música, seguramente hayas tocado música de vez en cuando, Sí, porque si no, también es raro que te atraiga, ¿no? Si no has hecho sí, nunca total. algo de esto. Pero creo que un psicólogo de músicos, creo que es importante que tenga como ambas visiones, ¿no? Y ambas experiencias, tanto de la música como de la psicología. Ujú. Em, que no, eso no quita que alguien, un psicólogo clínico que se interese por la música, pueda dedicarse a eso, ¿no? Pero para mí, el hecho de haber estado también y de estar en el ámbito musical, Ujú. te da como una sensibilidad especial y una empatía hacia las Ujú. necesidades reales que tiene el músico, ¿no? Porque ya conoces ese entorno, no hace falta que te expliquen muchas cosas porque ya las entiendes y Claro. sabes adaptar bien o adaptar mejor las tareas y herramientas que Ujú. puedes aportarle al músico, ¿no? Claro. Entonces creo que es importante tener esas dos vertientes, no es necesario, pero es importante. Y si gente que se quiere especializar y demás, hay sociedades de psicología de la música, por ejemplo, ADMIM, estoy trabajando con ellos ahora mismo también, Mm. la Asociación Española de Psicología y la Industria Musical, que bueno, estamos haciendo mucho trabajo en ofrecer formaciones, en aportar investigaciones que están haciendo pues doctores en psicología de la música y un poco dando ese impulso al conocimiento de psicología de la música en nuestro país y también en Latinoamérica. O Qué sea, interesante, ¿no? sí, tenemos ahí un nicho muy especial y que, bueno, hay formaciones por admin que son súper útiles, la verdad. Qué guay, qué interesante. Mm. Vale, pues si te parece vamos a ir entrando un poquito más en materia, ¿no? Después de esta introducción que ha sido más larga que breve, ¿vale? Hemos preparado algunos temas que creemos que pueden ser interesantes, que conozcáis, ¿no? Para entender un poco cuál es la aplicación de la psicología de la música más en el día a día, ¿no? Ujú. Y la primera pregunta, ¿no? Que queríamos plantearle un poco a Jair tiene que ver con la psicología y la mente. Bueno, que el término mente es verdad que es como muy abstracto, ¿no? Claro, Poco científico, pero para que nos entendamos. Y dice así, ¿por qué crees que algunas canciones se nos quedan pegadas en la cabeza? claro. Vale, eso que has dicho de lo de separar la mente, ¿no? De lo que vivimos en el Sí, día a día, al final es algo con lo que, bueno, creo que no comulgamos ni tú ni yo, ¿no? no, 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 total. Pero sí que es algo súper curioso y creo que a la gente lo que interesa es, hostia, ¿por qué de vez en cuando aparecen canciones en la cabeza De que repente, de sí, ¿no? Como repente, alguna frase en una claro, canción que no puedes parar de repetir, ¿no? eso es? Y lo mismo también ocurre con los pensamientos muchas veces, ¿no? Porque aparece este Sí, pensamiento aquí, totalmente como súper intrusivo, que dices, pero ¿y esto eso por es. qué? Al final, todo tiene una función, ¿no? Mm. En nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Sí. Entonces, yo voy a intentar explicar un poco cómo surge
esa canción en tu cabeza, por qué, y luego también cómo se mantiene, ¿no? Porque Vale. qué función tiene. Al final, tú, bueno, si yo canto aquí ahora, yo qué sé, La gata bajo la lluvia, pues a lo mejor también a la gente se le pega, ¿no? Después de escuchar este podcast. Sí, sí, total. Entonces, al final tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la afinidad que tú tengas por esa canción, por el gusto que le tengas. Si no es una canción que te resulte horrenda o que no tengas mucha afinidad con ella, pues al final que alguien la cante, o de haberlo escuchado recientemente, o de que sea afín a ti, es más probable que aparezca. También es más probable cuando esa emoción, perdona, ya he adelantado lo que quería decir, cuando esa canción la asocias o te evoca ciertas emociones, ¿no? Que Claro. al final es muy normal, ¿no? Cuando Sí, nos por ponemos puro condicionamiento, por ¿no? condicionamiento, eso es, cuando nos ponemos un tema, al final está creado para crear una cierta atmósfera y que te genere cierta emoción, ¿no? Eso es. Entonces acabas asociando esa emoción bueno, ese periodo vital quizá a esa canción. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te sientes de cierta forma, te viene una emoción pues, por ciertas Claro. situaciones, es más probable también que aparezca una canción en tu mente. Tiene sentido. Claro, y entiendo que esto también pasa con las personas, ¿no? O sea, escuchamos una canción y decimos, uy, me recuerda a... Claro, Y por lo que sea nos recuerda a nuestra pareja, que puede pasar a un amigo, a un familiar, ¿no? eso es. Con todas las emociones que también pueden estar relacionadas, entonces se elicita un poco ese recuerdo, los pensamientos que puedan estar asociados y las emociones también. Eso es. Y no solamente eso, sino que y esto es culpa de la industria musical, culpa entre comillas, pero disculpadme. pero al final vivimos en una era en la que la música se hace más como más para consumo, ¿no? Que Sí, por que ser cada una vez- obra de arte como tal, ¿no? Entonces, que Sí. no le echo la culpa, de hecho, yo respeto todo tipo de música y me parece fenomenal. Pero claro, muchas veces ese buscar esa fórmula del éxito de las canciones es lo que hace que un estribillo concreto, que tenga un patrón de melodía concreto, con una armonía concreta, que la armonía al final es súper simple en las canciones modernas, pero bueno, perdón, hace que, claro, que sea mucho más fácil Sí. que recuerdes ese estímulo Claro. concreto, ¿no? Porque, joder, al final se te pega, ¿no? Es como que está Sí, todo el mundo... sí, totalmente. O sea, y con- esto lo vemos en cantantes, ¿no? Que cada vez son más famosos Mm, y empiezan quizás teniendo un estilo musical determinado, ¿no? Que se sale un poco de lo que acostumbramos a escuchar, que suele ser sobre todo más el reggaetón, ¿no? claro. Y poco a poco parece como que se van moldeando, ¿no? Mm. Se van adaptando a lo que a día de hoy Al parece final lo que gusta más. funciona es lo que funciona, Sí, ¿no? Y lo que totalmente. hace números es una cosa, lo que escuchamos en la calle y en la discoteca es una cosa muy Otra concreta, ¿no? diferente, totalmente. Pero bueno, eso es cómo puede surgir esa canción en la cabeza y luego el cómo se mantenga depende de qué función cumpla ese bucle que tienes aquí, ¿no? Sí, Al final, claro. si tú tienes un bucle que, joder, te recuerda a esa persona y no te das cuenta, al final tú buscas sentir esa emoción y a veces de forma inconsciente, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, eso se mantiene pues, con la repetición automática de esa canción, con la sensación que te provoca y a veces incluso no por la emoción que te provoca, la sensación, sino porque estás sin hacer nada y tu mente, por cómo tú estás viviendo, quiere tener algo en la cabeza, ¿no? No digo Claro. que sea para todo el mundo así, cada uno tiene su caso concreto, Total. pero sí que cumple esa función en muchos casos, ¿no? De hecho, incluso ya en psicología clínica, o sea, yo en consulta muchas veces también hay pacientes a los que les digo, joder, pues intenta para conectar con emociones, por ejemplo, como la tristeza, ¿no? Que son pacientes que quizás pues tienen asociadas estas emociones como con algo negativo, pues escuchar alguna canción triste, ¿no? Claro. Para un poco elicitar esto. Claro. Es perfecto, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, ahí habría que ver, o sea, qué es en cada caso lo correcto para esa persona, Claro. ¿no? Aquí no queremos decir, oye, que todo el mundo que quiera conectar con una emoción se ponga una canción triste, No, por supuesto que no. porque a lo Habría que ver mejor la función. hay que ver cada caso concreto y, por supuesto, es algo súper útil, ¿no? De decir, oye, mira, pues si necesitas conectar con esta parte porque no has sido capaz o has estado evitándolo, quizá esto te puede ayudar a tener esa conexión ahí. Quizá en otros casos hay que hacer completamente lo contrario. Alguien que está todo el día escuchando música triste Totalmente. porque quiere, no sé, o bueno, no es que quiera, ¿no? Si a lo mejor se siente mejor y se siente acostumbrado a esa emoción, pues oye, vamos a parar de escuchar música triste y vamos a hacer otras cosas que nos vengan. ¿No? Que nos activen un poquito, ¿no? Sobre Claro. todo en casos de bajo estado de ánimo. Eso es. Entiendo. Vale, fenomenal.
Vamos a pasar a hablar un poco sobre lo que es la educación y la práctica musical, ¿vale? Y la siguiente pregunta que te quiero lanzar, que también es bastante interesante, es ¿cómo crees que la psicología de la música puede ayudar a estudiantes y a músicos en lo que sería, ¿no?, como su proceso de aprendizaje? Vale. Claro, aquí, has visto que te he dicho antes que yo no distingo mucho entre los músicos que están estudiando y los que trabajan, ¿no? Sí. Para mí es algo que, bueno, al final un estudiante de música es un trabajador de la música, ¿no? Porque al final tienes que estar desde el principio, desde que eres pequeño, aprendiendo el oficio, digamos, Sí, te estás formando te desde estás el formando principio, en una habilidad total. concreta, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, luego cuando pasa el tiempo ya te tienes que enfrentar al mercado laboral, que ese es otro tema de los músicos, que es un tema Sí. también muy interesante. Que podemos abrir en otro Que es- episodio. Eso es, que sale otro melón. Quedará ahí pendiente. Claro. Pero bueno, al final las herramientas que se le puede aportar a una persona que está trabajando en músico, que ya es un profesional de la música, para mí son las mismas que se pueden aportar a un estudiante de música, ¿no? Para ser más concreto, yo veo como 4 áreas en las que se puede trabajar con músicos. Una podría ser la psicología del rendimiento, ¿no? Es más parecida a los deportistas. Aquí lo que buscamos es, pues oye, yo me quiero planificar bien los estudios, quiero conseguir X objetivos, cómo planifico y pongo estos objetivos, cómo puedo también trasladar lo que he trabajado los ensayos a la parte más de escénica sin que me afecte los nervios. Digamos que sería la parte de rendimiento, ¿no? Vale. Que no muchas veces tiene que ver con la salud. Claro. Claro, porque Vale, sí, alguien sí. te puede venir a consulta y decirte, oye, tal, que es que yo quiero rendir mejor en música y quiero tocar de puta madre y todo esto, pero luego te pones a revisar y dices, pues, es que el resto de Claro, áreas ¿y qué no... otros hábitos, no? Claro, se están aquí Claro. implementando. Eso Porque es. si nos quedamos solo con uno, no Eso con un es. área que estamos practicando a tope, pero ¿qué pasa con el resto de áreas que quizás también son o pueden ser significativas, ¿no? Que haya un Eso es. equilibrio. Para mí otro área fundamental sería el área de relaciones, por ejemplo. Sabemos que la práctica de música puede ser una práctica muy solitaria muchas veces. O sea, tienes que estar encerrado en una cabina estudiando no sé cuántas horas al día. Cada uno estudia las que considere, ¿no? Y no solamente son las horas, ¿no? Luego se puede ver que como trabajo yo, como suelo hacerlo, es que no trabajes solamente por horas, sino por objetivos. Claro. Y por calidad de estudio, ¿no? Claro. Que es otro tema. Pero bueno, el tema de relaciones, que es a lo que iba, es a veces un poco solitario, ¿no? Entonces se puede también entrenar a estudiantes, sobre todo en ese periodo de adolescencia, que quizás es un poco más complicado, a adquirir habilidades sociales, a abrir un poco el campo de relaciones y de amistades para poder tener otros puntos de vista, comentar y expresar tus emociones, ¿no? Que al final también es la base de la salud. Entender también que a veces las amistades en música son como muy endogámicas, ¿no? De que estamos todos solo con músicos, ¿no? Sí, sí, y sí. es como, hostia, pero ¿Y hay más vida. bien o mal? Claro. Claro, hay más vida. Para mí. Yo soy de la opinión de que la vida es todo, ¿no? Entonces, está muy bien tener amigos músicos, por supuesto, y eso es lo que tiene que ser, ¿no? A mí, por ejemplo, descubrí cuando estuve en la carrera que, joder, me apunté a la orquesta de la uni. Me acuerdo. Claro. Y ese fue un periodo, pues, de abrirme mucho más, ¿no? Y de conocer gente que estaba tocando música. Y que tiene las mismas ambiciones que tú, ¿no? Al final eso está guay porque dices, ostras, eso es. Estoy conectando con alguien. O sea, al final para mí lo que fue clave fue que me dejé de preocupar tanto por la música, porque en verdad nos daba un poco más igual. Y estábamos más con la gente de la orquesta, pues conectando, llenos de viaje. Fue un periodo de eso, de descubrir otros puntos de vista, otras personas, no sé, abrirme un poco más, ¿no? Entonces, eso fue lo que realmente me hizo conectar luego con la música, porque yo estaba desconectado completamente. Creo que ese área es fundamental. Claro. Otra área que también puede ser clave, que al final estamos tratando con el arte, y el arte te enfrenta a cuestiones muy filosóficas y muy de identidad, de quién soy yo, de por qué hago esto, por qué hago lo otro, ¿no? Al final nos preguntamos mil cosas, ¿no? Y un área importante puede ser la logoterapia, por ejemplo, de trabajar con valores, trabajar con la identidad personal, de autoconocimiento, demás. Ah, qué chulo, no sabía que eso... Claro, o sea, al final, claro, tú estás tocando música y dices, joder, ¿soy yo o soy el instrumento? Como que te plantean muchas cosas, ¿no? Sí. Siendo músico. ¿Dirías que los artistas soléis haceros este tipo de preguntas habitualmente? Por desgracia, sí.
Por gracia, por suerte también, ¿no? Creo que también es una Está suerte. bien. Sí, sí. Tener como esa visión también más filosófica de lo que haces, ¿no? Y de la vida. Y creo que es un trabajo interesante para hacer con músicos, que también ayuda a la creatividad, por ejemplo, muchas Claro. veces. Y por último, un área que también creo que es importante es el área de prevención. Con prevención me refiero a aportar herramientas de autogestión y de conocimiento bueno, que te ayuden a entenderte un poco más y entender que tú tienes ciertos factores y tu entorno tiene ciertos factores Claro. sobre los que puedes actuar, ¿no? Que muchas veces esas herramientas, esos conocimientos, hay mucha gente que los adquiere fuera de terapia. O sea, que decir, no hace falta tampoco tener un psicólogo para que te diga eso, pero sí que es un trabajo que podemos hacer y que como apoyos somos importante, ¿no? Al final ahí. no todo el mundo hace esa introspección, ¿no? Eso es. Hasta que no estás con alguien que te anima a hacerlo y entonces te das cuenta y empiezas a descubrir un poco cuál es tu mundo interior, ¿no? O que quizás te das cuenta que has estado viviendo una vida que no iba en línea de tus valores o de lo que tú querías en realidad, ¿no? Eso Está es. guay. Claro, entonces para mí esas 4 áreas y para mí lo fundamental, vamos, que es la base de todo, que un psicólogo de músicos que ayuda al estudiante es una persona que de verdad ayuda a ver que la vida puede estar fuera de la partitura, no del instrumento. Total. Al final, para mí, ese es el punto clave de ser un apoyo psicológico, que tú veas que esa columna que sostiene tu vida no puede ser solo la música. No, porque claro, si vamos al área de la música, ¿qué es lo que Y que pasa? muchas veces vienen y dicen, joder, es que estoy mal con la música, estoy desmotivado, y te paras a revisar y dices, joder, pues es que tienes el resto de columnas derruidas y Claro, está el templo tambaleándose así. Sí, esto yo también lo trabajo muchísimo en consulta, ¿no? Porque al final es como, vale, vamos a revisar todas las áreas que hay en tu vida, ¿no? Porque muchas veces una persona dice, no, es que estoy mal por esto, y es como, vale, pero claro, es que quizás el resto de áreas que también pueden ser importantes es que no las estamos cuidando, completamente ¿no? Entonces, descuidadas. Si tenemos una mesa con 5 patas y se nos queda en una si esa Se pata cae, está mal, se Claro. cae. Exacto, sí, sí. Se cae, Para se mí cae. es lo importante, de abrir un poco el campo de mira. Vale, fenomenal. Y en ese sentido, claro, aquí hay un temazo que es un poco el tema del pánico escénico, ¿no? Hemos visto también incluso en gente famosa, ¿no? Cantantes, incluso que, bueno, pues que han sufrido de pánico escénico, incluso llevando tiempo dedicándose pues a cantar, a la música. No sé, me gustaría que nos contases un poco qué estrategias hay para poder hacer frente a estas situaciones que al final son más comunes de lo que pensamos. Claro, y lo que dices, puede surgir en cualquier momento, no hace falta, o sea, no hace falta que tengas 1000 años de formación para que digas, no, es que ahora ya no, ni de coña voy a tener esto. No. Puede surgir en cualquier momento. Claro, lo importante primero es entender que es algo que puede surgir, que es normal que surja y que no viene porque estés loco o estés mal, sino que viene también porque hemos pasado por una serie de aprendizajes en la vida y una serie de condiciones que nos han ido moldeando para haber llegado hasta ese punto, ¿no? Por ejemplo, en la música, yo trabajo más con músicos clásicos y lo que veo también, aparte yo como músico, lo que veo en la vida como músico, ¿no? Es que, claro, desde pequeño estás recibiendo muchas veces críticas, que no es lo mismo que el juicio. Para mí el juicio es intrínseco a ser músico, porque tú te plantas en el escenario y sabes que va a haber un juicio. O sea, quiero decir, es sí, al final te estás exponiendo, ¿no? Como en el día a día. Igual que en este podcast nos estamos exponiendo, igual que en el día a día. Cuando hablas con alguien, estamos continuamente emitiendo juicios de una manera o de otra. Eso es. Y es bastante inconsciente muchas veces, ¿no? Eso es. Entonces, claro, para mí es distinto el juicio, que es algo intrínseco de la vida, que la crítica, ¿no? Que la crítica sí que puede ser algo muy nocivo en muchas ocasiones, también depende de cómo se diga y demás, pero sí que eso, desde pequeño estamos recibiendo ese juicio y a veces críticas que nos condicionan a experimentar o a ver la música y a vernos a nosotros mismos como músicos de cierta forma cuando nos plantamos en el escenario, ¿no? Entonces el primer paso y la primera estrategia es entender de dónde viene o qué cosas te han ido marcando en tu vida como músico para poder haber llegado a ese punto, ¿no? Uno puede elucubrar y decir, hostia, pues a lo mejor fue esto, tal. Sí, como encontrar un poco el desencadenante, ¿no? Claro, eso es. Y un poco también los refuerzos que has ido recibiendo. Si no has ido recibiendo refuerzos, nunca.
pues, No, claro, al final para ti es completamente aversivo o tampoco sabes claro. muy bien si seguir ese camino, ¿no? O sea, al final el refuerzo es lo que aumenta la probabilidad de que sigas manteniendo un comportamiento. Ujú. Si a mí no se me ha reforzado, en este caso yo entiendo el tocar, por Ujú. ejemplo, delante de 50 personas, ¿no? Claro, eso es. ¿Cómo voy a querer seguir por ahí si nadie me ha felicitado por mi trabajo? Eso es. No sé Y si cómo tu lo he propio hecho. profesor a veces no te saca solamente los puntos negativos, que no quiere decir que esté mal, ¿no? Porque tú estás en clase también para aprender de tus puntos negativos y demás, pero que muchas veces hay esa fina línea, ¿no? En la que no sabes bien, tampoco, como los profesores a Mm. veces tampoco saben Claro, que esto es claro. importante, ¿no? Entonces el primer paso sería este, ¿no? Entender de dónde viene un poco todo esto. Y el segundo, también es clave entender qué comportamientos o qué conductas tienes para que eso se vaya manteniendo en el tiempo, ¿no? Y para que se agrave. Ujú. Decíamos eso, los refuerzos que vienen desde fuera, Sí. pero muchas veces también tu propia conducta supone un refuerzo para que eso siga ocurriendo así, ¿no? Muchas veces lo Ujú. que hacemos, pues por ejemplo, antes de audiciones o de tocar en un escenario y demás, eh, si revisamos nuestros pensamientos, a veces son pensamientos súper catastrofistas. En plan de, Me imagino. hostia, es que esta parte va a salir fatal, buah, esto no me lo sé, no sé qué, no sé cuántos, tal. Que obviamente si tienes un poco más de formación y te has preparado un poco más la obra, vas a tener un poco menos, o puedes tener un poco menos, pero no tiene por qué. A lo mejor dices, hostia, aquí si se cae un foco al escenario, claro, Sí, al final estos pensamientos que vienen un poco para protegernos en realidad, ¿no? claro, Por pura eso es. supervivencia, pero que no dejan de generar estados de malestar, Ujú. por tanto también de miedo, ¿no? De ir poco a poco como incubando ese miedo de a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Y si pasa esto y si pasa lo otro, la ansiedad Ujú. anticipatoria, imagino, ¿no? Antes de Eso es, salir a claro. actuar, al final todo esto va aumentando el miedo a Ujú. exponerte a esas situaciones, Eso ¿no? es, Sobre todo si hay un público delante, porque si estás tú solo todavía dices, bueno, estoy yo solo, la gente en parte no me va a ver, ¿no? claro, No se va a reír, ¿no? Porque aquí también puede aparecer la emoción de la vergüenza. eso es. Pero claro, si me estoy exponiendo delante de un público es que ya no es solo miedo, es que son muchas otras emociones Ujú. Eso es, desagradables que pueden aparecer. eso es. Y las emociones, y no solamente Claro, emociones, sino que al final tienen una traducción en nuestro cuerpo, ¿no? Las claro, sensaciones que sientes para la ansiedad claro. es aquello que te da la señal para que tú digas, hostia, algo va mal. ¿No? Que empiezas a sudar las manos, Y eso a la hora eh, de tocar y todo, eso es. afecta. Em, Claro, aquí pero ese es el punto importante también, un poco, ¿no? De decir, hostia, estoy notando que me empiezan a sudar las manos y Ujú. muchas veces la respuesta automática que se nos viene es, esto va mal. Y empiezas a pensar que va mal, ¿no? Y al final es algo que se Sí, retroalimenta, sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Lo que Claro, hablamos de cuando nos da un ataque de ansiedad, ¿no? Al final viene más por el estar centrado en esos pensamientos o en esas sensaciones corporales, creer que me va a pasar algo malo, pues que me voy a desmayar, ¿no? Que nadie me va ujú, a poder ayudar, que no voy a poder respirar y eso al es, final los propios pensamientos son los que van haciendo que estas sensaciones corporales aumenten porque pongo como el hiperfoco en eso claro, y tampoco salgo de ahí justo. de ninguna manera. Y ese es el otro punto, ¿no? ¿Qué comportamientos haces tú Mm, para solucionar o solventar eso, ¿no? Una forma muy básica de solucionarlo, por ejemplo, en músicos que no quieren mm, pasarlo mal, ujú. pues es pequeñas evitaciones, ¿no? Y al final acabas evitando esa sensación, evitando exponerte ante eso porque tienes miedo de luego la consecuencia que vaya a haber, ¿no? Sí. El juicio o de lo que sea. Entonces, claro, esas pequeñas evitaciones, hombre, una evitación la más obvia sería salirte del escenario y no tocar. Eso es evitar Claro, completamente. incluso estando allí, ¿no? Claro, incluso estando allí hay pequeñas señales de evitación un poco más sutiles, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, obviar al público, Claro. decir, hostia, nah, aquí no hay público y yo me voy a lo mío. También es una pequeña evitación, ¿no? Que te está haciendo, bueno, no sé, Sí, no te estás depende de cada exponiendo caso. del todo, ¿no? O Depende sea, de en cada caso, realidad. pero al final buscas un poco eso, ¿no? Evitar la situación y decir, "No, aquí no pasa nada". Ujú. Entonces, claro, el trabajo que tenemos que hacer con eso, al final es una exposición progresiva con prevención de respuesta, ¿no? De decir, vale, yo sé que esto va a ocurrir así, pero voy a hacer un ranking de ciertas situaciones que me supongan menos conflicto conmigo mismo. Por ejemplo, Ujú. tocar este repertorio un poco más básico ante dos personas. Y ahí vas viendo qué respuesta tienes, vas manejando tus pensamientos, los controlas Ujú. también con respiraciones, demás, y poco a poco ir subiendo como de nivel, ¿no? Que eso es también lo que se hace básicamente Claro, claro, sí, en es verdad. exposición. O sea, al final el miedo se trabaja con exposición, ¿no? Porque es miedo a las Mm, consecuencias de que algo que mi cabeza me está diciendo que puede pasar, de verdad pase. Entonces, si yo no me expongo, no voy a saber si realmente esas consecuencias pasan o no. mm, Y la forma de hacerlo para que entienda en este caso el músico, ¿no? Sepa un poco también por dónde ir es progresivamente, porque también se trabaja así claro, en clínica, eso para es. ir ganando confianza. Mm, Y la parte de prevenir la respuesta, me imagino que será el prevenir huir de esa situación, eso ¿no? es, claro, exacto. Claro. Qué guay, qué interesante.
Vale, vamos a pasar a la siguiente para terminar un poco con lo que es la educación y la práctica musical, porque hemos sido súper ambiciosos, nos hemos preparado, la verdad, que una entrevista bastante larga, pero bueno, vamos a llegar hasta donde lleguemos. Si se puede hacer Esto segunda parte, con se total hace. naturalidad y hacemos segunda parte sin ningún tipo de problema. Al final esto es bastante interesante y así podemos incluso explayarnos todavía más. Y para la segunda parte que plantearemos, si tenéis dudas o lo que sea, también podemos traerlas aquí y así las respondemos. ¿Vale? Entonces, última pregunta en relación con la educación y la práctica musical. ¿Qué papel crees que juega la motivación sobre el desarrollo de un músico? Vale, es un papelón. ¿Sí? Claro. ¿Pero por qué? Porque papelón depende, porque para mí la motivación depende de muchos factores, ¿no? Y al final esos factores son las patas que hablábamos antes. Claro, quiero diferenciar un poco lo que yo entiendo por motivación y lo que puede entender la gente por motivación, ¿no? Que puede parecer, hostia, es que motivación no, es que es sentirme genial y sacar como esas 10 horas de estudio y de ponerme a trabajar en un proyecto, ¡buah! Estoy como que sientes ese fuego dentro, ¿no? Sí. Claro, eso es temporal, lo sabemos todos, porque va a durar un tiempo, ¿no? El tiempo que a lo mejor tengas ese proyecto o a lo mejor te dura 2 días. Y claro, al siguiente pues no estás. Más las ganas iniciales, ¿no? Ganas y iniciales. La expectativa de, uy, voy a empezar con esto y entonces claro, eso es. Empiezo un poco a idealizar, ¿no? Lo que puede eso ser. Es. Entonces, para mí la motivación es algo completamente distinto. No tiene nada que ver con esas ganas o esa fuerza que le metes o ese empujón, un tirón, ¿no? Para mí la motivación es algo que todos los músicos sienten por la música. Y me explico. Yo toco el contrabajo y otra persona puede tocar la flauta, clarinete, lo que sea. Claro, es que eso no lo hemos dicho. Jairo toca el contrabajo. Claro, eso es verdad. Se me ha olvidado presentarme. Esto es importante, forma, ¿no? Pero porque al final, claro, hemos hablado de la psicología de la música, hemos hablado de que te dedicas a la parte de la música, pero también de la psicología, pero no qué era lo que hacías realmente. Eso es. Claro, tú tocas el contrabajo. Como voy con prisas a veces, no pasa nada. Pero es importante, sí. Claro, yo toco el contrabajo, estoy más en la parte de música clásica. Sí. Y te aseguro que ninguno de los que estamos en música clásica es por dinero. Eso ya te lo digo de antemano. Ni por las oportunidades laborales, que bueno, sí que hay oportunidades laborales, obviamente, ¿no? Pero, joder, es un ámbito complejo y todos lo sabemos. ¿A qué me refiero con esto? Que al final, por lo que estamos aquí, por lo que estamos tocando música, es porque nos gusta tocar música. O sea, hay un concepto que es la motivación intrínseca y la extrínseca. La intrínseca es el propio gusto por la actividad, ¿no? El placer que te produce, pues, joder, hacer una actividad música de por sí sin que haya nada afuera que esté motivando, ¿no? Que hagas esa actividad. Eso es. Entonces, creo que esa motivación la tenemos todos. Si hay alguien que no, que me corrija, pero juraría que es así, ¿no? Si estás tocando música es porque de verdad te gusta. Sí, porque... Luego, claro, esta motivación intrínseca muchas veces se puede ver condicionada o alterada por motivadores extrínsecos. Dinero, relaciones sociales, relaciones con tu profesor, ese tipo de cosas, reconocimiento social, aplausos, ¿no? Este tipo de cosas puede que vayan minando la motivación intrínseca, ¿no? Y a lo que me refiero es que claro, esto depende de muchas patas, que es muy complejo, por eso te digo, ¿no? Que para mí ejerce un papelón. Empezando por el dinero. Cuando tú haces música porque te gusta, muchas veces como que te da cosa cobrar más. Y dices, hostia, pues si estoy haciendo lo que me gusta y encima me pagan, tío. No me pagues más, ¿sabes? Claro. ¿Qué coño? ¿Somos tontos? Sí, ya, totalmente. Sí. Entonces, hay veces que nosotros mismos nos tiramos piedras sobre nuestro tejado. Pero bueno, es un condicionante que puede también afectar a esa motivación, ¿no? Y a veces verlo, hay gente que lo ve. A mí me pasó, por ejemplo, que dije, joder, es que yo no quiero ver la música como un trabajo. Y no quiero ponerme a trabajar de músico porque sé que se me va a ir las ganas. Con la música como más un hobby. Claro, yo empecé porque me apuntaron mis padres al conservatorio. No por otra cosa. Yo creo que es como casi suele empezar. Como la mayoría empieza, claro. No sé que alguien tenga un gusto súper específico. Yo quiero tocar el violín y tal. Pero bueno, sí, al final empiezas con un poco. Actividad extraescolar un poco. Actividad extraescolar, eso es, y vas cogiendo las ganas y dices, hostia, que voy mejorando, así que guay, y suenan cosas. Claro, lo que empieza siendo extrínseco, ¿no? Porque en este caso son tus padres, oye, venga, apúntate, te puede gustar, ¿no? Va a estar bien. Al final la música también entiendo que pues se desarrollan otras habilidades, ¿no?
a ver, es verdad que en el ámbito conservatorio suele ser como muy estricto, Ujú. pero bueno, esto también te ayuda para otras áreas de tu vida, ¿no? Claro, eso es. Y, Em, y también muchas veces lo que empieza siendo como extrínseco se acaba asimilando, ¿no? claro, Pero luego también hace falta joder, que haya otros factores extrínsecos que te alimenten. Por ejemplo, a mí lo que sí, que me vaya pasó, manteniendo. que esto es ya un poco más personal, pero bueno, ya entramos al final de la entrevista, voy a ponerme aquí Sí, sí, más claro. personal. Claro, a mí por ejemplo lo que me pasó es que, joder, a mí me encantaba hacer música. Yo en mi casa cuando me ponía a ensayar, pues podía estar ensayando, o sea, no sé cuántas horas, pero me gustaba. Es decir, yo estaba Sí, tocando a gusto, lo lo disfrutabas. disfrutaba, eso es. Pero llegaba un punto, claro, que entre Ujú. que estás tocando y a lo mejor no sales tanto con amigos porque dices que tienes que tocar o que tienes que ensayar, joder, pues te acabas, lo que te digo, ¿no? Quedando solo. Y estás ensayando solo, estás centrado solamente en eso. Entonces, claro, este factor extrínseco, que es también el reconocimiento social y formar parte de un Sí, sí, grupo, sí, sí. es algo que te puede potenciar y que de hecho es muy necesario para que tú tengas una actividad saludable como músico. Mm, claro, también todo eso tiene que ver con lo que hemos dicho antes, ¿no? De cómo tu profesor a lo mejor o como personas de fuera pueden condicionar también tu visión respecto a la música. De típica familia, ¿no? O bueno, o típico comentario de padres, mis padres lo han hecho muchas veces, ¿no? De tienes que estudiar algo aparte para poder sacar algo en la vida, porque si estudias solo música, no sé, como un poco raro, ¿no? Claro, ¿qué va a pasar, no? Entonces, claro, ese reconocimiento también externo te hace dudar muchas veces y dices, hostia, de verdad esto es algo súper bonito que estoy haciendo como una actividad Ujú. extra o de verdad puede ser algo al que me puedo dedicar. Claro, todo esto te acaba confundiendo y no sabes bien por dónde tirar, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero cuando es un papelón, cuando la motivación es un papelón porque no solamente es ese impulso inicial, sino todos estos factores que confluyen en que a ti de verdad te gusta lo que haces, de verdad estás convencido de que lo que haces tiene una aplicación en la vida, de verdad estás convencido joder, de que puedes vivir de ello y Sí. vivir bien, solamente, ¿no? Que a veces parece como que no, si eres músico, estás, Ya, que se da por hecho que ya vas a estás vivir debajo de un condenado puente. a... Sí, 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 totalmente. Lo cual, claro, si te lanzas, ¿no? Mm, A esto desde el principio, pues por eso necesitas una parte de esa motivación intrínseca, pero una motivación extrínseca yo creo que sea la que claro, mantiene, ¿no? Ese enganche. eso es. Porque la motivación intrínseca se puede perder en algún Se puede momento perder, eso es, justo. fácilmente. Mm. Vale, o sea que la motivación nos queda claro que es súper importante, ¿no? Para mí sí. Y esa motivación, ojo, no es algo que sea ese impulso de, guau, qué ganas tengo de hacer esto, ¿no? Sino es muchos factores que confluyen en esto. Vale, fenomenal. Vale, pues vamos a cerrar ya con la última pregunta, ¿Vale? ¿vale? Me gustaría que nos recomendases una canción que para ti represente lo que es el poder de la música. ¿Vale? ¿Y por qué? Claro. Vale, ok. Yo creo, te digo un par de ellas, ¿vale? Venga. Por lo que me han marcado a mí y por lo que pienso que de verdad es, ¿no? Empiezo con la más sencilla, que es de Frank Sinatra. That's Life, se llama. That's life. That's Life. Al final es aceptar, ¿no? Que eso es la vida, ¿no? Y aceptación y compromiso. Ujú. Dice, yo he sido de todo. He sido un poeta, un vagabundo, pero al final estaba arriba, estaba abajo y eso es la vida, para mí, ¿no? Totalmente. Guay. Eso empezando por una canción así un poco más actual y luego de música clásica no puede faltar. Voy a decir dos. Voy a decir la Sinfonía número 2 de Mahler, es la Sinfonía de la Resurrección, se llama. Ujú. Representa como la caída y la muerte de un titán, ¿no? Ujú. Como que al principio el movimiento es súper oscuro, el titán muere, es como que se arrastra y poco a poco va alcanzando la obra un tono como mucho más elevado, más religioso, por así decirlo. Acaba con un coro final cantando pues Ujú. acerca de la resurrección y de lo que supone volver a vivir la vida de nuevo, ¿no? Ujú. Creo que todos tenemos ese proceso interno. Todos caemos en un pozo en cierto momento de nuestra vida Sí, como y una crisis, ¿no? una Vital. crisis y oye, al final hay salida, Qué guay, qué chulo, ¿no? claro. Me parece muy interesante. Bueno, pues vamos a dar por finalizada la entrevista por hoy, ¿vale? Porque, como digo, creo que hemos sido muy ambiciosos los dos y hemos hecho como muchísimas preguntas y eso que en un inicio, ¿no? Ya habíamos recortado pensando Hemos que no tenido que nos iba a recortar dar unas 4 o tiempo. 5 y aún así, Sí, 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 total. Y siempre nos acabamos yendo, pero bueno, eso también es buena señal.
Así también habrá segunda parte por si nos queréis dejar alguna pregunta, dudas que hayáis tenido sobre algún tema que igual ha sido o lo hemos planteado de manera más técnica, ¿no? No se ha entendido adecuadamente o algún otro tema en el que queráis que quizás nos desarrollemos un poquito más de manera distendida. Pero bueno, lo dejamos por hoy. Jairo es mi primer invitado. Qué honor. Que la primera vez, pero no va a ser la última. Y nada, ha sido un placer. Hemos estado, yo creo, por lo menos yo, súper a gusto, porque al final son conversaciones que yo creo que nosotros podemos tener fuera de aquí perfectamente. O sea, que ha sido como si fuera una conversación normal con una cámara delante y ya está. Sí, hasta aquí, ¿no? El episodio de hoy. No sé, Jairo, si tú quieres despedirte. Yo, bueno, encantado de estar aquí. Sí que es verdad que hay muchas preguntas muy interesantes que nos han quedado, pero si la gente quiere dar apoyo, likes y comentarios, eso lo decimos siempre. Haremos alguna segunda, seguro. Por supuesto que sí. Y yo encantado y, joder, creo que es muy interesante. Sí. Como lo planteas, al final es lo que te digo, comodidad pura y dura. Total. Estar aquí conversando y nada, pues hoy un placer poder compartir también con vosotros mi humilde conocimiento. Bueno, encantado de estar aquí y nada, muchas gracias también a ti. Os dejaré igualmente en la descripción del episodio las redes sociales de Jairo, ¿vale? Para que le sigáis y si le queréis echar también un vistazo, que sube contenido muy guay relacionado con esto de la psicología y la música, la aplicación incluso en el día a día, reflexiones también así un poco filosóficas. Porque también está ¿Cómo me gusta eso? Me encanta, sí. Para que le podáis echar un vistazo y también le sigáis, ¿vale? Y nada, como siempre os digo, también os ha dicho Jairo, para mí es súper importante que reforcéis, ¿no?, el trabajo que estamos haciendo aquí, de poder compartiros pues un trocito de lo que es la psicología cuando podemos, ¿no?, semana a semana, cada 2 semanas. Entonces, un like, un comentario o seguir el propio podcast ya para mí os significa muchísimo, entonces os lo agradezco mogollón. Y como siempre, nos vemos una semana más en el episodio de Entiende tu conducta y emociones podcast, en el siguiente. Y nada, espero que os haya gustado esta entrevista. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Chao.